¿Qué tal? Buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este evento de ANADE. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre los aspectos esenciales de la traducción en el mundo jurídico. Nos acompañan dos grandes ponentes especialistas en el tema de traducción y enfocados sobre todo al mundo jurídico. Les damos la bienvenida a Mariana Fávila y a Mauricio Rebolledo. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, voy a leer la semblanza de cada uno de ellos para que conozcan sus antecedentes. La licenciada Mariana Fávila Alcalá es perito traductora designada por el Consejo de la Judicatura Federal. Egresó de la Universidad de las Américas Puebla, donde obtuvo el grado de licenciatura en idiomas en 2013 y la licenciatura en música en 2015. En 2017 concluyó el posgrado en estudios de la comunicación y del lenguaje en University of East Anglia en Norwich, Inglaterra. Y actualmente está cursando el diplomado en Derecho para no juristas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Su historia en la traducción jurídica inició en 2012, año en que colaboró con un despacho estadounidense que se especializa en la defensa de inmigrantes latinos que cometen faltas o delitos debido a su desconocimiento tanto de la lengua como del sistema jurídico de ese país. Desde entonces ha prestado sus servicios como traductora a instituciones educativas, despachos jurídicos y agencias de traducción en Costa Rica, Estados Unidos, Italia, México y Suiza. En 2015 se integró al despacho Bello Gallardo Bonecki García, BGBG, y desde 2017 tiene a su cargo la dirección del área de traducción. Aunado a ello es integrante del Comité Pro Bono y del Comité de Equidad, Diversidad e Inclusión del mencionado despacho. Por último, cabe mencionar que ha participado como ponente en diversos congresos y ha tomado una gran cantidad de cursos en lingüística, traducción, corrección de estilo, derechos humanos y cuestiones de género. Además, es autora de la Universidad de Antioquia en Colombia. Bienvenida, Mariana, muchas gracias por acompañarnos. Y también voy a presentar al licenciado Mauricio Rebolledo del Castillo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Él ha trabajado desde su titulación con organismos y organizaciones internacionales y nacionales, como la Unidad de Asuntos Internacionales del municipio de Querétaro, la Organización de las Naciones Unidas, Greenpeace México y Greenpeace USA, entre otras. Cuenta con 11 años de experiencia como traductor especializado en materia jurídica y como auxiliar de la Administración de Justicia del Estado de Querétaro, en calidad de perito traductor nombrado por el Consejo de la Judicatura del Estado de Querétaro, así como perito traductor autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para el 20º Distrito. Ha cursado diversos cursos y programas de traducción, entre los que destaca el Diplomado de Traducción de la Universidad de Guanajuato, México. Actualmente cursa el Máster en Línea de Traducción Jurídica y Económica del Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción, con sede en Sevilla, España. Presta sus servicios a gobiernos, empresas, notarías y despachos jurídicos, así como también es profesor de traducción de textos procesales en el Diplomado de Traducción Jurídica de la Organización Mexicana de Traductores. Muchas gracias, Mauricio, bienvenido. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, les damos la palabra a Mariana, me parece que vas a iniciar con la presentación. Adelante, muchas gracias. Listo. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Sí, sí la vemos. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a la ANADE de Querétaro por el espacio para tener una conversación que consideramos necesaria entre el público jurista y quienes nos dedicamos a la traducción. Bueno, queremos platicarles a grandes rasgos en qué consiste lo que hacemos día a día, Mauricio, yo y muchos otros colegas. Y bueno, primero empezar con algunos conceptos básicos. Primero que nada, hacer una distinción porque tiende a haber una confusión y se utilizan indistintamente traducción e interpretación. Y bueno, ambos consisten en expresar una idea, un mensaje, el sentido de un texto en una lengua, la lengua A, digamos, y trasladarlo o expresarlo en una lengua B. La diferencia recae en que la interpretación trabaja con textos de la oralidad y la traducción trabaja con textos escritos.
En lingüística, cuando hablamos de texto, podemos estar hablando desde una sola palabra hasta un texto mucho más completo como una constitución, un manual. Tanto la interpretación como la traducción trabajan con estos dos términos que se conocen como texto de partida, que es el inicial, el texto fuente, que es el que va a ser objeto de la interpretación o de la traducción, y el texto de llegada o el texto meta, que es ya propiamente dicha la interpretación o la traducción como producto. Ambos dependen de las diferentes culturas que hay. Cultura es un término polisémico. Los estudiosos de la cultura hablan de que hay más de 200 definiciones de ese término. Y entonces la traducción y la interpretación ayudan justamente a crear puentes entre toda esa diversidad que existe, ¿no? Para ello, pues trabajan con lo principal que es la lengua. Y la lengua, pues podemos definirla como un sistema de signos y significados que sigue ciertas reglas para cumplir con dos funciones. La cognitiva, que es crear y comprender conocimiento, y la comunicativa, que pues es expresar aquello que sentimos, pensamos, entendemos del mundo, ¿no? La lengua, a su vez, pues se habla en distintas partes del mundo. Podemos hablar de la lengua española, por ejemplo, y al hablarse en diferentes partes del mundo es lo que se llama dialecto, ¿no? Entonces, en México hablamos el español mexicano, que es el dialecto de la lengua española, y a su vez los dialectos se dividen en sociolectos, que son aquellas, las expresiones propias de un grupo social, ¿no? Entonces, la traducción y la interpretación están inmersas en estas diferentes matices o niveles de la cultura, de la lengua, y tienen que trabajar para tratar de superar aquellas diferencias que hay justamente por cuestiones geográficas, ¿no? Dentro de los dialectos tenemos los lenguajes de especialidad, que son básicamente subcódigos que dependen de la estructura general de la lengua para comunicar, facilitar la comunicación entre especialistas de determinado campo, ¿no? Y precisamente por ser propio de un campo del conocimiento humano, está cargado, lleno de terminología altamente especializada y en muchas ocasiones dobla o rompe las normas de la lengua general para hacerlas, apropiarse de ellas y hacer que esa comunicación sea particular a ese campo, ¿no? Entonces, la interpretación, la traducción específicamente tienen que considerar todos estos aspectos para crear los puentes de los que hablaba, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Bien. Quienes nos dedicamos a la traducción, pues debemos contar con un número de competencias, empezando por la competencia lingüística, que es básicamente el dominio de la lengua A, de la lengua B, la lengua de partida, la lengua de llegada. Debemos también contar con competencia extralingüística, y con esto queremos decir el conocimiento de la materia que se está traduciendo y el conocimiento también cultural, ¿no? De las sociedades a las cuales pertenece cada una de las lenguas de trabajo. Debemos también contar con competencia traductora, es decir, la capacidad de poder trasladar de una lengua a otra el mensaje. Parece fácil, pero requiere mucho trabajo y también va aparejado con profesionalización y especialización, como decía, para tener alto conocimiento y dominio de la materia con la que se está trabajando. En este caso, como veremos, del derecho, ¿no? Y bueno, hay profesionales que trabajan, como decimos en el gremio, a la antigüita, ¿no? Con el texto de partida de un lado en la pantalla y el texto de llegada del otro lado, pero cada vez son más las herramientas de traducción asistida por computadora, herramientas TAC, que facilitan o hacen que el proceso sea un poco más fluido, más rápido, permite que la homologación sea más consistente y sobre todo optimiza los tiempos en la gran mayoría de los casos. Hay quienes las utilizan, hay quienes todavía están en un proceso de transición, pero es importante saber que existen. Y bueno, el meollo del asunto, digamos, en la traducción y la interpretación es la cuestión de equivalencia.
¿Por qué? Porque les decía yo, hay muchas culturas, muchas sociedades, cada una con su manera de expresar aquello que ve en el mundo. Estamos hablando de que hay alrededor de 7,000 lenguas en todo el planeta. Entonces tenemos 7,000 maneras distintas de nombrar, 7,000 maneras de entender aquello que se está viendo y aquello con lo que se tiene contacto. Evidentemente, como hay 7,000 maneras de nombrar, puede haber también 7,000 maneras de regular la conducta. Entonces, en la traducción, sobre todo en la jurídica, nos encontramos con un obstáculo, un reto importante que es el tema de equivalencia. Por mucho tiempo se pensó que la equivalencia era de facto y que perfectamente se podía hacer la sustitución de un término por otro en una lengua y en otra. Después, por ahí de los 80, cuando se da el giro cultural, los estudiosos de la traducción se dan cuenta que no es así. Entonces empiezan a surgir diferentes teorías de la sociología de la traducción que dan cuenta de las relaciones de poder que hay en los contextos donde se da la traducción y la interpretación, la diferencia en cuanto a jerarquía de lenguas, que tiene mucho que ver con, nuevamente, con relaciones de poder. Y entonces el concepto de equivalencia se pone un poco en entredicho como esa idea que se tenía de mera sustitución de términos, y entonces se llega a un concepto que se conoce como equivalencia funcional, que nace de la teoría del escopo, que es la que más fortaleza ha adquirido en el gremio de la traducción, y básicamente da cuenta de la importancia que tiene que quienes nos dedicamos a la traducción consideremos la función que tiene el texto de partida, la función que tiene el texto de llegada, para, con base en eso, tomar decisiones lingüísticas que permitan una equivalencia funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que el texto de llegada funcione, básicamente, para la cultura que lo va a leer, ¿no? Y bueno, en la traducción jurídica nos topamos con este pequeño problema constantemente porque cada país tiene su manera de normar la conducta, su propio sistema de leyes, su propio sistema jurídico, como bien lo saben. Y entonces nos topamos con la asimetría jurídica, ¿no? Que es justamente esto, no hay manera de que los países concuerden al 100% en la manera en que norman la conducta, mucho menos la manera en que hablan de esa conducta, y por lo tanto tenemos también un tema de incongruencia conceptual, es decir, no hay un término que se traslape o que pueda traducirse al 100% con los mismos matices, los mismos significados en la traducción jurídica. No pasa, por ejemplo, con un concepto de por ejemplo, obviamente todas las ramas de la traducción son sumamente complejas, por ejemplo, la traducción médica, que habla de procedimientos quirúrgicos, la anatomía, pero independientemente de la lengua de la que se hable, el cerebro es el cerebro. Tendrá su nombre en cada lengua, como corresponda, pero si hablamos, por ejemplo, del Estado de Derecho, tiene una acepción en México, por ejemplo, tiene una acepción diferente en Estados Unidos, una acepción diferente en Francia. Entonces, no podemos hablar de equivalentes al 100%. Y entonces, estos son algunos de los retos en los que enfrentamos quienes nos dedicamos a la traducción, en particular a la traducción jurídica. Aunado a ello, tenemos que el lenguaje jurídico es sumamente complejo. En un momento hablaremos propiamente de las características, sus complejidades en particular, pero tenemos, como ustedes saben, diferentes características dependiendo del contexto en el que se utiliza ese lenguaje. Entonces tenemos el lenguaje legal, que es el que se utiliza en leyes y textos legislativos, tiene sus características, su manera de construir las ideas, que tiende a ser diferente al lenguaje jurídico judicial, que es el que vemos en las sentencias o decisiones judiciales. A su vez, difiere del administrativo, que es el de los textos de la administración del Estado. El lenguaje jurídico privado, como el de los contratos, estatutos, reglamentos, tiene sus propias características, y el lenguaje de la ciencia, de la doctrina del derecho, pues también tiene sus características propias. Entonces, cada uno de esos contextos requerirá decisiones lingüísticas distintas y apropiadas a ese contexto para que el resultado final sea lo más funcional posible
para quien va a leer el resultado del proceso de la traducción. Y bueno, en general, los lenguajes textos jurídicos comparten, independientemente del lugar donde se hablen, se ha visto que todos los lenguajes jurídicos comparten estas características, que es, por un lado, son opacos, carentes de naturalidad, oscuros, por la manera en que están construidos, pues su sintaxis es sumamente compleja, vemos muchas oraciones subordinadas, a veces esa subordinación no es del todo clara, la formalidad pues es considerable, su léxico es recargado, rebuscado, arcaizante, a veces redundante, utiliza muchas figuras retóricas como las metáforas y en ocasiones encontramos términos nuevos propios de ese lenguaje. Entonces, todas estas cuestiones las tenemos que considerar a la hora de realizar una traducción y como podrán imaginarse, pues no es una tarea sencilla. Acá traemos un par de ejemplos. Mau, no sé si quieras intervenir. Tu micro. ¿Qué tal? Bueno, aquí Mariana y yo hablábamos de ejemplos que nos hemos encontrado con diversos términos, ¿no? En la práctica. Y para dar un poco el ejemplo de lo que Mariana comenta, ¿no? De la diferencia entre un sistema y otro y el contexto, un claro ejemplo es precisamente cómo definimos la profesión jurídica, ¿no? Bueno, por un lado están los abogados, o podemos hablar de juristas en lo general, o los litigantes en particular, y en otros casos, por ejemplo, en Estados Unidos es mucho más común hablar de lawyer o attorney, que tienen sus diferencias, y al mismo tiempo en el Reino Unido vamos a encontrar solicitor o barrister, que tiene que ver con la actividad particular que tiene cada uno, ¿no? Por ejemplo, el barrister es lo que nosotros conocemos más bien como un litigante, y lo que conocemos más bien como un jurídico de gabinete o un asesor, consultor jurídico, que como tal no lleva la parte del litigio, sino que se refiere más a cuestiones de cumplimiento y demás, pues eso lo vamos a encontrar más bien probablemente en lo que comúnmente la gente usaría en México como abogado, aunque realmente pues sabemos en el derecho que nosotros utilizamos licenciado en Derecho para referirnos a la profesión en lo general, pero los abogados pues son más aquellos que llevan, igual es un término como más general, que a su vez se puede ir reduciendo al litigante, hablando de la función específica. En el Reino Unido utilizan solicitor y barrister, y en el caso de lawyer y attorney en Estados Unidos, pues hay una diferencia similar. Lawyer sería como un término más general para la profesión, pero normalmente nos vamos a referir a attorney para aquellos profesionales que llevan pues los asuntos, ¿no? Ante una autoridad jurisdiccional, etc. Y en este tema también de la función, por ejemplo, un caso muy especial, por ejemplo, es dolo, que algunos, pues digamos, traductores, o por ejemplo, y aquí viene este problema de que un diccionario, por ejemplo, monolingüe en inglés, a veces usa algo como fraudulently, pero en realidad tenemos que ir a cuál es la función del término en el texto que estamos analizando, porque se puede dar un malentendido muy serio. Normalmente, bueno, puede haber un dolo y formar parte a lo mejor de un tipo penal, por ejemplo, o un agravante en lo general, pero por otro lado, bueno, fraude es un tipo específico que además se puede subdividir en mil número otros de tipos de fraude. Y en Estados Unidos, fraude es un término mucho más amplio, un poquito más difícil de definir que en México. Y el uso, por ejemplo, en un texto, cuando yo quiero decir que hubo una acción dolosa, pues usar fraudulently puede, al trasladarse, pues puede dar esta impresión de que, bueno, de que estamos hablando de algo mucho más complejo que simplemente a lo mejor la intención en sí misma, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, de lo que hablaba Mariana de esta concepción antigua o poco elaborada de la traducción, pensar que es nada más traducir palabra por palabra, es
cuando se utiliza la expresión from time to time, y hay, pues en ese entendido se traduciría como de tiempo en tiempo, pero en realidad eso no nos dice nada y tendríamos que entender pues cuál sería la expresión más correcta para ese texto, ¿no? Podría ser, Sí, ajá, perdón. sí, ocasionalmente u otros casos, por ejemplo, en el caso de las instituciones como ministro o en México, o ministro en España, o Ministerio Público o Fiscalía General, pues en Estados Unidos, por ejemplo, pues no existen los ministerios públicos como tal, no hay. Entonces es una figura o una institución que simplemente es intraducible. Podrá encontrarse lo que decía Mariano, un equivalente funcional o una institución análoga que adquiere estas funciones. Entonces no lo vamos a traducir como public ministry, ¿no? Que nadie sabría qué es eso en Estados Unidos, no existe. Entonces es donde tenemos nosotros que estar evaluando constantemente cuál es el sistema, cómo funcionan las leyes, cuáles son los términos adecuados para cada contexto jurídico. Mariana, no sé si quieras retomar aquí la conversación también. Sí, es justamente del lado derecho pueden ver, tenemos ULE y UFE, que en terminología es unidad léxica especializada y unidad fraseológica especializada, que son muy características, sobre todo del lenguaje jurídico, como pueden ver en los ejemplos. From time to time sería justamente una unidad fraseológica especializada y es cada vez más común verlo en documentos en español, esto de tiempo en tiempo, porque todavía en el derecho prevalece una idea de que si no viene palabra por palabra, entonces no se está siendo fiel al texto. Y existe en la lingüística forense, por ejemplo, se han hecho muchos estudios justamente de esta falta de confianza, digamos, en cuanto a que si no se ve tal cual lo que dice o lo que serían calcos, de lo que denominamos calcos, que es tal cual calcar la forma en la lengua de llegada, no, entonces no se está haciendo fiel al texto original y se olvida por completo que el texto de llegada debe ser funcional y no nada más en la parte del sentido, sino también en la forma, que tiene que ver con el genio de la lengua, es decir, lo que es natural en esa lengua a la que se está traduciendo. Y bueno, como dice Mau, esto de tiempo en tiempo pues realmente no nos dice nada y el español tiene su propia forma verbal para expresar lo que es el futuro, porque from time to time nos está hablando de algo que puede pasar en cualquier momento u ocasionalmente, y el tiempo verbal en el futuro, el podrá o hará, nos habla de, bueno, pues será en cualquier momento en el futuro, ¿no? Entonces, son los pequeños matices que debemos tener muy en cuenta quienes nos dedicamos a la traducción, porque justamente pueden obstaculizar el entendimiento o la función cabal del texto de llegada en la cultura que vaya a hacer uso de él, ¿no? Y bueno, como el primer ejemplo del que hablábamos de haciendo eco de lo que comentaba al principio de la simetría jurídica, incongruencia conceptual, es tan variado en la traducción jurídica que la simple manera de hacer referencia a la profesión propiamente dicha varía ya no nada más entre culturas, es decir, entre la cultura hispanohablante y la cultura angloparlante, sino dentro de la propia cultura angloparlante hay maneras diferentes de referirse a las personas que hacen una u otra actividad en lo que tiene que ver con el derecho, ¿no? Y bueno, también quienes, de nuevo, haciendo eco de lo que habíamos comentado, la competencia extralingüística de quienes nos dedicamos a la traducción, por ejemplo, pues debemos echar mano, tener conocimientos del derecho, porque, por ejemplo, en el caso particular del NAFTA, pues hay que saber, ¿no? Aunque ya es muy conocido cómo se conoce en inglés, cómo se sabe, nos referimos a él en español, pero saber lo que hay detrás de esa manera de hacer referencia a las cosas nos ayuda a que justamente los textos sean funcionales, ¿no? Entonces, el saber que Estados Unidos tiene ciertas barreras en cuanto a el derecho internacional nos ayuda a comprender por qué ellos se refieren al tratado como un agreement, es decir, tiene diferentes consecuencias o repercusiones, ¿no? En la vida.
Otro ejemplo que hemos visto en nuestra práctica profesional es primer testimonio, que se tiende a traducir como first testimony, pero realmente no está comunicando, no le ayuda a la cultura de llegada a comprender de qué se está hablando, ¿no? Services process, que también he visto en más de una ocasión que lo han traducido como servicio de proceso, y pues al abogado hispanoparlante no le va a decir nada eso, ¿no? Entonces hay que buscar qué es lo que le funciona a esa cultura de llegada para tomar la mejor decisión. Otra expresión que se hace cada vez más común es incluyendo pero sin limitar, incluyendo sin limitando, es decir, calcando de nueva cuenta la forma del texto de partida, que es without limitation, y el español tiene su propia unidad fraseológica especializada, que pues sería de manera enunciativa más no limitativa, ¿no? Entonces, es importante que quienes trabajamos en esto tengamos conocimiento de estas pequeñas particularidades para que los textos, como decía, sean lo más funcional posible para quienes lo van a utilizar. Bueno, Mariana, perdón, corté un poquito, pero aquí vamos a retomar ahora un poco lo que habló Mariana, y lo vamos a ir ubicando a lo mejor para ir pues aclarar un poquito qué hacen o qué tiene aquí, dónde juegan o qué papel juegan los peritos traductores. Los peritos traductores en general, digamos, bueno, en términos muy, muy sencillos, pues son estas personas autorizadas por los órganos jurisdiccionales para específicamente hacer una traducción de un texto de una lengua extranjera al español, para fines sea tanto procesales o de reconocimiento oficial, etcétera. Normalmente los peritos traductores, pues en general tienen tres funciones, sobre todo, bueno, han ido evolucionando ahora con el nuevo sistema de justicia del sistema oral, y podemos entender que los peritos, bueno, como otros peritos, los peritos traductores tienen funciones de campo y gabinete, también pues rinden un producto que puede ser un dictamen o puede ser una traducción. Lo normal será que entreguen una traducción, lo más habitual. Y por otro lado, bueno, pueden jugar también como testigos expertos o como asesores de alguna de las partes durante el proceso. Por ejemplo, si lo que se busca a lo mejor en un momento dado hay alguna especie de litis sobre un término o una cláusula o un texto en particular que fue traducido, pues ese perito traductor pues a lo mejor podrá participar como experto o asesor experto para esa parte, ¿no? Pero algo importante también es entender, y esto es un poco lo que buscamos con esta plática, es este diálogo, porque hay muchas, a veces, malinterpretaciones respecto a lo que hacemos o qué tanto podemos hacer los peritos traductores. Entendiendo que pues estamos autorizados para que nuestras traducciones pues, tengan reconocimiento por las autoridades jurisdiccionales, administrativas, etcétera. Pues nosotros, por nuestra naturaleza como peritos traductores o como auxiliares de la Administración de Justicia, pues normalmente nos abocaremos sobre todo a la traducción jurídica, aunque pues puede haber en un proceso civil, mercantil, etcétera, puede que haya una controversia en torno a una cuestión técnica, a un documento técnico más bien de mecánica o aeronáutica o automotriz, otro tipo de textos que no son de la traducción jurídica. Y en ese sentido, pues mucha gente espera que el traductor pues traduzca de todo y sepa de todo y pueda traducir de todo. Entonces aquí es importante para nosotros hacer saber que la traducción o el perito traductor en sí mismo es un especialista en ciertas cuestiones, pero no puede ser visto como una especie de traductor todo. Es muy importante que los traductores, como decía Mariana, en esta competencia lingüística, pues lo recomendable es que se atengan a una especialidad, como los médicos tienen su especialidad,
o los abogados tienen su especialidad, los traductores tenemos nuestra especialidad. Y los peritos traductores, pues usualmente nos vamos a abocar a traducir en general dos cosas: textos jurídicos, por lo tanto será importante tener una especialización clara en traducción jurídica, y otras serán la traducción de textos oficiales o traducción oficial, traducción de textos oficiales. En diversos países llaman de otra manera. Y bueno, creo que es importante, a mí me gusta utilizar estos dos tipos de traducción porque nos permiten entender un poco mejor la profundidad de la implicación que tiene la traducción jurídica, ¿no? Siguiente, si me da chance, Mariana. Entonces, recogiendo aquí, pues la traducción pericial básicamente es la traducción que hace un perito traductor, en la que, bueno, además de su tarea traductora, pues ofrecerá una certificación en la que conforme a su leal saber y entender, pues validará o certificará que de acuerdo a su competencia, pues entrega un documento fiel, exacto al contenido o al mensaje que se quiso transmitir en el documento fuente. Usualmente, pues se entrega de manera impresa, con sella y firma del perito. Hoy en día, bueno, también se puede utilizar la fiel como ustedes saben, pues para darle validez a documentos que no vienen en formato impreso, sino digital. Y bueno, eso también se puede hacer, ¿no? Siguiente. Entonces, aquí un punto importante para hacer un poco este contraste entre las dos y saber qué pueden esperar o a qué se dedican en general, en general y en particular un perito traductor. La traducción jurídica tiene carácter, doctrinalmente, por así decirlo, la traducción pues tiene muchas características, pero en específico, pues en primer lugar y en sí misma es de naturaleza especializada. Entonces eso nos quiere decir que no tiene un metalenguaje, es parte de una cultura en sí misma, tiene pues un sistema y tiene una terminología propia, es parte de un todo, y en ese sentido, pues bueno, se requiere que los profesionales que atienden textos jurídicos, pues cuenten con un conocimiento de esta especialidad y de este mundo. También es importante decir que es de multiplicidad técnica. A veces incluso dentro de la misma traducción jurídica, pues hay géneros textuales distintos, con funciones distintas, y en ese sentido, pues puede haber documentos que en esencia son documentos jurídicos, como puede ser un contrato, por ejemplo, de compraventa de maquinaria automotriz o aeronáutica, pero ese documento que es un contrato y que tiene una característica particular como texto privado o de derecho, con de naturaleza privada, pues va a estar repleto, lleno, salpicado de cuestiones que tienen que ver con lo automotriz o lo aeronáutico. Y en ese sentido, a veces es necesario un trabajo multidisciplinario o que el traductor cuente con los conocimientos necesarios para hacer un proceso de traducción que le permita adoptar estos términos. Porque yo, por ejemplo, bueno, a lo mejor soy especialista en traducción jurídica, pero no soy especialista en ingeniería automotriz o aeronáutica, y es importante que el traductor, pues, se documente, es otra competencia, la documentación, para poder abordar esas características del texto, o bien recurrir a un colega especializado en esa parte que le oriente o le ayude a perfectamente abordar esas sutilezas o esas particularidades del texto, ¿no? Por otro lado, bueno, un texto jurídico normalmente pues atiende a un contexto específico. No va a ser lo mismo una comunicación procesal que una resolución jurisdiccional o un documento privado como un contrato. Entonces, es muy importante que nosotros, tanto abogados como traductores, tengamos claridad respecto a la función del texto y a su contexto en el mundo jurídico, para que esa traducción pues perfectamente sirva para el fin que está
pues establecida, ¿no? Otro punto, pues es que, y aquí es importante notar, la traducción jurídica, a diferencia de muchas otras, es una traducción muy analítica en fondo y forma. Es decir, tanto la manera en que se construye el texto es importante como lo es el fondo del mensaje que se está construyendo en el texto. Entonces, es una especialidad compleja porque es necesario ser muy conscientes de que la forma puede ser parte del fondo. Y a su vez tenemos que cuidar que nuestra traducción mantenga ese mensaje y la profundidad que tenemos. Por ejemplo, sabemos que los contratos y otros textos, pues son, como decía Mariana, tienen una opacidad característica, porque es parte de la función que tienen. Esa ambigüedad en muchos casos, pues es algo que forma parte del fondo del texto y de su expresión también, de la manera en que se construyen las frases o las cláusulas, y eso tendrá que verse reflejado también en la traducción, ¿no? Esa ambigüedad, pues tendrá que conservarse a la hora de transmitir ese mensaje. Y de ahí, bueno, su necesidad e importancia, pues sí, o sea, la traducción jurídica tiene que ser vista como algo muy delicado porque, pues, alguien que no tiene esta capacidad de reconocer las ambigüedades o las sutilezas o por qué el autor eligió un término y no otro, todo eso es importante porque tienen una intención, ¿no? Nosotros tenemos que ser respetuosos del trabajo del jurista que redacta el texto y en ese sentido apegarnos lo más, pero no palabra por palabra, apegarnos más al fondo del mensaje. Y eso es lo que el traductor realmente está haciendo. Su trabajo no es traducir palabra por palabra, es transmitir la profundidad del texto, fondo y forma. Eso es muy de la traducción jurídica. Si me das siguiente, por favor. Entonces aquí algo, bueno, y esto lo hará cualquier traductor jurídico, no nada más el traductor, pero es muy importante entender el propósito, lo que decía Mariana en la teoría famosa que nosotros manejamos mucho es el scopus, cuál es el fin, el propósito de la traducción, el destinatario. Muchas veces se puede traducir un contrato, por ejemplo, una cosa es traducir un contrato para un proceso jurisdiccional, donde va a estar examinado por una contraparte, donde va a estar examinado por el juzgador, y por otro lado puede ser una traducción para conocimiento de un director general de compañía que lo que quiere es entender con mucha sencillez los términos de un contrato para negociación con otro director general en otro país. Entonces, esos detalles son importantes porque nos permiten elegir muy bien y afinar con precisión el texto, ¿no? No hay una traducción correcta para cada texto, puede haber varias traducciones correctas para cada texto, pero eso puede cambiar de acuerdo a su propósito y a su destinatario, fundamentalmente, ¿no? Habrá otras consideraciones, pero esas son, para empezar, las más importantes. Y bueno, como decía Mariana, la simetría jurídica es una reserva constante, y esto es importante que lo sepan abogados o especialistas de ambos lados, ¿no? Tanto de la lengua fuente como de la lengua meta. Las traducciones, si bien son un original de sí mismo, son y se deben a un documento original o fuente. Y en ese sentido, bueno, original es una palabra problemática, pero ya les digo por qué. Pero sobre todo es un documento fuente. Y en este sentido, como les decía, en virtud de ese propósito y destinatario, habrá que entender si esa traducción pretende surtir efectos jurídicos, tal como lo haría el documento fuente, o no, o tiene una naturaleza informativa. Y aquí la reserva es que si ustedes reciben una traducción, pues esa traducción tiene que cumplir con todo lo que hemos hablado, pero al mismo tiempo siempre tienen que tener claridad de que la traducción, digamos, es una transmisión conceptual de las figuras jurídicas del otro sistema, ¿no? Si, por ejemplo, alguien menciona aquí el amparo, bueno, el amparo es una institución de derecho mexicano que no existe en el derecho estadounidense, ¿no? Y aquí me aboco sobre todo a Estados Unidos porque es con quien más intercambio tenemos. Pues amparo muchas veces dependerá de esta función y propósito, cómo lo vamos a traducir. Habrá veces que dejemos amparo, habrá veces que si bien el documento o la razón del documento es hablar más de una suspensión, por ejemplo,
pues a lo mejor vamos a preferir injunction, que será una equivalencia más funcional para ese caso. Si hablamos del amparo de manera conceptual, pues a lo mejor será mejor quedarnos con amparo. Si estamos hablando de aclarar cuál es el contexto jurídico del amparo, o su pretensión general o su propósito, pues a lo mejor será mejor explicitarlo. Por ejemplo, y esto yo lo comentaba hace tiempo ya con una colega intérprete, bueno, más bien ella intérprete, yo no soy intérprete, ella intérprete en Estados Unidos, y hablamos justo del problema de amparo. Y esta reserva constante que les digo, ¿no? Que son figuras, y hay que tener claro que siempre estamos traduciendo figuras que no son exactamente las mismas, entonces no las podemos tomar como iguales. Y ella me comentaba que a muchos jueces no les gustaba amparo porque, o lo que quieran, pero no les gustaba, ¿no? A lo mejor los obligaba a ir a estudiar la figura y no tenían tiempo o alguna otra razón, ¿no? Pero no les gusta, a muchos. Entonces, hablábamos de que pues ella me comentaba cómo lo había resuelto, ¿no? Yo decía, bueno, ¿y cómo lo resolviste? Y me decía, pues yo lo que hacía era explicitarlo. Y explicitarlo, por ejemplo, una explicitación, un ejemplo, podría decir, bueno, es a proceeding for the protection of constitutional rights, ¿no? Puedes ir explicitando de distintas maneras, pero de eso, el que sea un procedimiento para la protección de derechos constitucionales o consagrados en la Constitución, pues ya les permite entender un poco más la función de la figura del amparo. Y bueno, y por otro lado, les digo, si en el texto nos vamos a enfocar más en la suspensión, pues se traducirá de otra manera. Esto es la funcionalidad de este abordaje en la traducción, ¿no? De la traducción funcionalista. Y bueno, siempre tendremos que alejarnos de la literalidad, por supuesto, eso es muy importante porque la literalidad es muy peligrosa y a veces el calcar, como decía Mariana constantemente, pues nos puede abrir un campo minado en el documento. Entonces siempre preferir, o bueno, los abogados siempre, si ven algo que les parece, en mi experiencia los abogados están buscando literalidad, o que ellos puedan reconocer el texto palabra por palabra. Eso está mal, se los digo de una vez. O sea, si no lo ven palabra por palabra, no se espanten, no está mal la traducción. Probablemente es mejor de lo que esperan. ¿No? Y bueno, eso es importante decírselo. En litis, igual un punto importante, si se van a traducir, por ejemplo, textos que no se han presentado, o por ejemplo, me ha tocado el momento de traducir demandas que se van a hacer internacionalmente y que por requisito tienen que traducirse al inglés para ser presentadas en inglés, aunque tu lengua original sea lengua fuente sea el español y la meta sea el inglés u otro idioma. Es muy importante que si se trata, por ejemplo, de acciones o demandas, muy concretamente, es fundamental que el traductor trabaje en conjunto con el equipo que prepara la demanda, para entender muy bien las sutilezas, la estrategia, el lenguaje, etcétera, para no, a lo mejor no, pues no exhibir la estrategia del equipo legal al utilizar una traducción pues funcional o que explicite algunas cosas. Entonces, son detalles que hay que tener en cuenta. El tiempo y la manera en que vamos a abordar el texto es muy importante. Entonces, yo eso se los dejo nada más por ahí. Si ustedes van a presentar una demanda de estas características, es muy importante que cuando elijan a su traductor, trabajen muy cercamente, si es necesario tener juntas para aclarar cuáles son las intenciones de los textos o de los párrafos o de las pretensiones, por ejemplo, o cómo se está describiendo los hechos, es fundamental. Y bueno, aquí, siguiente. Y bueno, aquí como les comentaba, cuando profundizamos un poco en las características de la traducción jurídica, ahora vamos un poco como con la antagónica, bueno, la diversa, que es la traducción oficial. Y básicamente la traducción oficial, que bueno, a veces se confunde, pero la traducción de textos oficiales, que es mucho también de lo que son los traductores, pues se va a abordar de otra manera, y esto lo hago con fines sobre todo ilustrativos. A diferencia de la jurídica, esta puede ser una traducción genérica o especializada. Puede cambiar, es más diversa en este sentido.
puede tratarse de una traducción, un documento oficial, será, por ejemplo, la oficialidad o por la fe que tienen las sentencias, por ejemplo, y otros documentos, los documentos notariales, pueden ser jurídicos en su especialidad, pero también a veces tienen un uso genérico o pueden estar llenos de textos genéricos, y eso es importante. ¿Qué se certifica y qué no? Muy importante, el perito traductor certifica que esa traducción es un mensaje, es un producto pues fiel, cercano, preciso del documento fuente que tuvo a la vista, usualmente, ¿no? Y usamos fuente porque no certificamos que el documento del que tradujimos sea original. Tampoco estamos traduciendo la veracidad del contenido u otra cosa, ¿no? No es nuestro papel. Nosotros traducimos simplemente el mensaje y certificamos que hicimos a nuestro leal saber y entender, y en lo mejor de nuestra competencia transmitimos ese mensaje. Eso es lo único que estamos certificando. Entonces es importante tenerlo claro. Usualmente estas traducciones pues tendrán un fin de presentación oficial, por eso llevan la firma y sello, para que alguna autoridad, tanto dentro o fuera de México, la reconozca. Y bueno, y en ese sentido va muy apegada a la Convención de la Haya. Aquí hay un gran tema. Bueno, los funcionarios de ventanilla muchas veces, no solo en México, en otros países, no saben que las apostillas, por ejemplo, no se deben de traducir. Para eso llevan ese formato, pero bueno, usualmente se traducen. Y volvemos, no estamos certificando el contenido de la apostilla, simplemente la traducción que se hace, ¿no? Y algo muy importante, diría yo, la característica más especial y que más contrasta con la jurídica, es que en la jurídica vamos a ir a profundidad, ¿no? A que si algo genera duda, pues que la genere, no como traducción, sino el texto, esa ambigüedad que les decía. Y la traducción oficial, al contrario, lo que vamos a, o de documentos oficiales que son para reconocimiento oficial en nuestro país, es importante evitar preguntas innecesarias. Si ustedes reciben la traducción del documento oficial, actas de nacimiento, actas de divorcio, documentos académicos, otros formatos específicamente del Estado Civil y demás, esta clase de documentos, si ustedes los reciben y observan que les genera una duda particular, eso no está bien. Son documentos que tienen que ser súper claros, que en segundos se lean y se lean sin ninguna duda, porque eso puede poner en problema al usuario del documento. Y en la traducción jurídica, como les digo, vamos a tender a conservar las ambigüedades, todos los detalles que lleva el documento fuente, pero en la oficial siempre será mejor tratar de ser lo más precisos, lo más claros. Y ese es un trabajo importante porque tiene repercusión. Si alguien ya llevó su documento a Alemania o China o donde sea y surge una duda que no es necesaria, un término oscuro o extraño, pues eso genera desconfianza en ese oficial y puede afectar el reconocimiento del documento. Entonces, eso es muy importante. En la jurídica será todo lo contrario. Vamos a tratar de ser muy precisos y tratar de no llenar los huecos que no están llenos, ¿no? Por así decirlo. Siguiente. Y bueno, nada más para que ustedes lo sepan, que es muy importante, pues dónde está regulada la actividad de los peritos traductores. Y bueno, y aquí algunas son también para los traductores en general. Pues en principio en la Constitución Política, como saben, el artículo 14, que habla del debido proceso y las garantías jurídicas, pues ahí va a ser muy importante, las garantías judiciales, va a ser muy importante entender la implicación que tienen las traducciones como garantes del derecho, de derechos tanto de debido proceso como de derecho hasta de la libre expresión, etc. Por otro lado, pues hay legislación secundaria. La legislación secundaria está salpicada de referencias a los traductores e intérpretes, normalmente en la misma línea, como algo que se tiene que presentar. La legislación adjetiva, pues lo vemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se aborda de distintas maneras, incluso que
el acusado, bueno, dependiendo de la etapa procesal, pero puede recurrir a un intérprete o a un traductor de su confianza, por ejemplo, para el intercambio que tenga con su defensor, por ejemplo, eso es muy importante. Igual otra reglamentación, esto puede variar de un estado a otro. En el caso nuestro de Querétaro tenemos un reglamento de peritos, bueno, de peritos, donde hay un capítulo o un apartado específico para peritos traductores. Y a su vez, si ustedes tienen dudas a veces del desempeño o de la ética del traductor con el que están tratando, pues pueden atender a los códigos de ética de diversas organizaciones. Está la ATA en Estados Unidos, está la CETRAD en España, que bueno, son más bien marcos deontológicos para todos los traductores en general. En México está OMT, está COTIP, está la FIT también, que es otra organización, es una organización internacional que tiene un código de ética bastante completo. Entonces, ustedes pueden recurrir también a esos recursos cuando tengan alguna duda o quieran dar seguimiento a cuál es el trabajo o cuáles son los aspectos éticos con los que debe cubrir el traductor. Ahí los pueden ver y los pueden exigir en cualquier momento a cualquier profesional. Por otro lado, bueno, hay instrumentos internacionales que lo atienden, hay normas oficiales, en general son pocas. En Europa hay una específicamente diseñada para Europa, pero es algo que para nosotros, los traductores, es muy importante. Y por otro lado, también hay un estándar de ISO para servicios de traducción. En ese sentido, la verdad es que no atiende tanto a la traducción per se, sino al servicio el servicio y ciertas características que debe llevar el trabajo de traducción, aunque no profundiza demasiado en la cuestión técnica, teórica, estratégica de la traducción, pero aborda algunas cositas. Y bueno, son recursos que se los dejo ahí para ustedes, para que los revisen si tienen curiosidad y cuando quieran igual, si ustedes quieren desafiar una traducción, pues van a atender a estas cuestiones para hacerlo. Y creo que por ahí termino con esta parte. Sí, nada más un comentario, por ejemplo, en particular sobre los códigos de ética de las organizaciones. El de la ATA, por ejemplo, si mal no recuerdo, el artículo 2 exige, es decir, cuando se tiene membresía de alguna de estas organizaciones, ya nos rige ese código de ética, ¿no? Entonces, en particular el de la ATA, el artículo 2 especifica que así se trate de un eslogan que esté por todos lados, el traductor tiene la obligación de tratarlo con confidencialidad. Entonces, aunque se recomienda firmar un acuerdo de confidencialidad entre quien solicita la traducción y quien la va a traducir, puede tenerse la certeza de que existe esa obligación de facto de tratar todo el material con confidencialidad por estos códigos de ética que nos rigen. Oiga, aprovechando ahorita este momento, hay aquí algunas preguntas que si quieren de una vez abordamos. Claro. Una aquí nos preguntan, ¿me podrían explicar por qué hay tantas diferencias entre los precios de traductores? Unos cobran 40 centavos por palabra y otros 2.5 pesos por palabra. ¿Cómo saber cuál elegir? Ok, sí. ¿Hay alguna otra? Porque justamente lo vamos a ver en la siguiente. Bueno, y la otra es, ¿existe algún esquema de colegiación de los peritos traductores? Que ahorita también mencionabas algo de esto. No sé si quieras una vez comentar algo adicional. Sí. Lo de las tarifas lo vamos a abordar ahora. Sí. Pero sobre los colegios, bueno, pues muchos colegas en México tenemos membresía en la ATA, que es la American Translators Association, y esa su sede está en Estados Unidos. Hay quienes también tienen membresía en la CETRAD, que es de España. Y en el particular el caso de Querétaro, ¿no, Mau? Está COTIP, que inició como un colegio. Sí, COTIP es más una asociación, pero bueno, lo que procura es precisamente pues normar ciertas actividades, bueno, mejorar la prestación de servicios de traducción y normar algo. Procura tratar de normar pues las traducciones, tanto en su exégesis como en otros aspectos. Sí, y está también la Organización Mexicana de Traductores, que pues también es una asociación,
y pues trata más bien de brindar beneficios a sus asociados. Organiza el Congreso, que es el más importante en México, el Congreso de San Jerónimo, que normalmente tiene lugar a finales de noviembre, principios de diciembre. Y Sí, bueno, también en ese sentido tiene esa reciente creación. Hay un colegio en la Ciudad de México de licenciados de traducción e interpretación. Aquí, bueno, pues sí, vale la pena mencionarlo. Hay un gran debate, no solo en México, bueno, existe en otros países. En muchos países no existe este debate. Se ha hablado del tema de que la licenciatura sea como un título único habilitante para los traductores. La realidad es que la traducción es una tarea tan compleja que no consideramos, esta es una opinión personal, que sea fácil circunscribirla a un título en particular, o sea, en concreto. Hay una diferencia de opinión de parte de este colegio de licenciados en traducción. La verdad es que las licenciaturas en traducción en México, algunas son antiguas, sobre todo en la Ciudad de México. En el resto del país son muy limitadas, solo en Baja California existe, en el resto del país no hay esta oferta. Y ese es un problema, ¿no? Si hubiera una oferta pública extendida a nivel nacional, probablemente sería diferente y probablemente también deseable que se abordara más hacia la licenciatura. Sin embargo, no es una realidad en este momento en México. Pero aún si así lo fuera, es importante decir, hay países donde es igual, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, en Canadá, incluso en países en Europa que están muy avanzados los estudios de traducción, pues no se exige muchas veces como garantía un título de traducción para traducir. Obviamente la traducción implica estudio, implica conocimiento profundo, implica un conocimiento teórico adecuado de las estrategias y las técnicas de traducción que existen. Todo eso se tiene que saber. Un traductor profesional lo tiene que saber. Sin embargo, también hay posgrados. Por ejemplo, la traducción especializada como la jurídica o la médica u otras requieren que el traductor conozca a profundidad la materia, ¿no? Por los riesgos que implica. Y en ese sentido, pues bueno, las licenciaturas de traducción en general abordan sobre todo la parte técnica de la traducción muy bien, abordan de manera más superficial las especialidades y requiere todavía un traductor, digamos, recién egresado tomará pues un tiempo o años profundizar en una especialidad para realmente ser un traductor competente en esa especialidad. Aquí hay una gran diferencia de opiniones. Yo creo que es algo que sigue en proceso, es una conversación válida de todas las partes, todo el mundo tiene su opinión en este punto. Hay experiencias internacionales diversas, ¿no? Hay países donde se considera que la licenciatura es indispensable, hay países donde no. Yo diría que, bueno, por lo que vemos nosotros, la mayoría de los países no lo ven así, hay excepciones, por precisamente la complejidad. Por ejemplo, traducir, como decía Mariana al inicio, el sociolecto, ¿no? En Estados Unidos se traduce mucho al español. Por ejemplo, las aseguradoras y los bancos traducen mucho al español para hispanoparlantes en Estados Unidos. Y a veces uno, pues dice, bueno, pues se va a hablar del seguro, ¿no? Como figura. Y ellos prefieren aseguranza, cuando es una palabra que no existe, ¿no? Entonces... no existe en el diccionario. No existe en el diccionario. No es que no exista, tienes razón, María. Pero hay una comunidad amplia de hablantes en Estados Unidos donde es su palabra, es el término que ellos utilizan para entender el concepto de lo que es un seguro. Entonces, pues muchas veces en Estados Unidos prefieren algún traductor que conozca este sociolecto para que la traducción sea perfectamente bien entendida por el público meta. Entonces, bueno, y en el caso de las licenciaturas hablamos sobre todo de licenciaturas de traducción al inglés, o del inglés, bueno, para el PAC, ¿no? Sobre todo del inglés al español, pero la realidad es que en México la diversidad lingüística, por ejemplo, pues requeriría que hubiera también licenciaturas para alemán, italiano, etcétera, ¿no? Lenguas indígenas. Lenguas indígenas, por supuesto, pero de este tema
digamos, la misma legislación lo aborda. O sea, digo, por un lado, hay quienes argumentan el tema de la ley de profesiones, que está bien, pero que lo aborden de esa manera, aunque está llena de contradicciones. Pero por otro lado también está pues los mismos códigos, la misma Constitución, hay opiniones de la Corte, de las salas de la Suprema Corte de Justicia donde se aborda esta situación, y se prefiere que el traductor sea certificado en su competencia, pero no habla específicamente de cuál, porque el problema es ese, que hay una oferta limitada, insuficiente, y que tampoco resuelve por sí sola el problema. Se requiere que los traductores, porque un traductor certificado, y volvemos, no hay certificaciones en México a la fecha, sería ideal que contáramos con ellas para precisamente establecer un estándar de calidad y competencia. Y en este sentido, bueno, los traductores, sean indígenas u otros de lengua indígena o lengua extranjera, u otras lenguas como la lengua de señas mexicana, pues deberían contar con algo que los avale en su competencia, ¿no? Sería estupendo. Pero no es tan compleja la traducción en sí y la diversidad de lenguas que es difícil reducirla solo a un programa. Es tan complejo que, bueno, que ni la licenciatura es suficiente, ¿no? Básicamente. Entonces, por ejemplo, muchos de los traductores especialistas en el mundo, pues más bien son especialistas de un área de conocimiento, yo en mi caso del derecho, y me he abocado a adquirir el conocimiento teórico y técnico de la traducción. Por eso, en mi caso, yo estoy con un posgrado precisamente para integrar ambos mundos, ¿no? Y precisamente ser mucho más preciso en mi traducción jurídica, pero a su vez, por ejemplo, hay médicos que traducen medicina y es necesario que estudien traducción y tengan estudios de traducción. Entonces, aquí hay una gran diversidad de opiniones. Yo creo que es un debate abierto todavía. Me parece que es un debate que hay que tener, totalmente válido. Y bueno, hay diferencias de opiniones. La experiencia internacional es que es muy difícil meterlo en un solo saco, la realidad. Y yo, en mi opinión personal, creo que los estudios de traducción se tienen que abordar, en mi opinión personal, hacia el posgrado, en el posgrado. Creo que eso sería ideal, porque también hoy en día, con el avance de la tecnología y demás, realmente el futuro de la traducción es la especialización. Y si no se es especialista, no veo cómo se puede hacer un traductor pues realmente profesional. Sí, y un poco aunando a lo que comenta Mauricio, pues cada vez son más los organismos internacionales que más bien invitan a la colaboración interdisciplinaria, ¿no? Entonces, esta agenda de quererlo reducir a simplemente el requisito de cumplir con un título de licenciatura me parece, y de nuevo es también una postura personal, un poco peligroso porque justamente falta todo ese conocimiento que hablábamos extralingüístico que no se obtiene en una licenciatura en traducción. Y es interesante, abonando a lo que decía Mauricio, sobre este debate que ya está superado en otros países, particularmente en Alemania, que es donde nacieron la gran mayoría de las teorías de la traducción. Y, por ejemplo, Henry Liu, que fue presidente de la Federación Internacional de Traductores, él acuña un término justamente para hablar de esta realidad de profesionales como Mauricio que incursionan en la traducción desde otro campo de especialidad y todo ese conocimiento lo utilizan justamente para que las traducciones pues, sean mucho más funcionales porque tienen ese otro punto de vista, ¿no? De quien va a recibir el texto. Y ese término que él acuña es transterpreters, que justamente hace alusión a esta transición de un campo de especialidad a otro a través de la traducción. Entonces, bueno, contestando a la pregunta, son diferentes, son más bien asociaciones las que existen en México, pero ya hay un colectivo que está empujando una idea de un colegio muy inspirado en el modelo argentino, donde la oferta, como decía Mauricio, de profesionalización, de formación a nivel universidad es mucho más variada, porque de hecho ya tienen una carrera para estudiar, para ser perito traductor. Es decir, es un modelo muy distinto, es una realidad jurídica muy distinta, también cultural, ¿no? Porque pues,
En Argentina hubo un momento de pluriculturalidad, plurilingüismo, donde hubo una necesidad de llegar a acuerdos y de entendernos, ¿no? Entonces, esa cultura de la traducción está un poco más desarrollada en comparación con México, y entonces habría que tomar decisiones con base en eso, con base en las realidades. Perfecto, muchas gracias. Están saliendo algunas preguntas al respecto. ¿Quieren de una vez las vamos abordando o quieren avanzar un poquito más en la presentación? Pues, ¿qué tal al final? Ya para lo que nos falta, que son un poquito. Sí, ya son 2 diapositivas. Bueno, entonces las dejamos ahorita para más adelante. Ok. Bueno, un poco, digamos ya después de todo lo que se comentó, la idea sería invitarles a considerar todo lo anterior justamente para que se valore todo lo que implica la traducción, sobre todo en el contexto jurídico. Y bueno, a la hora de que surja una necesidad de traducción, ¿qué es lo que hay que considerar? Por un lado, el perfil del traductor y la especialidad del documento que se va a traducir, ¿no? Como decíamos en un principio, cuando se habló de traducción jurídica, no nada más se está hablando de cuestiones legales en un contrato, sino que puede haber salpicaduras de otras especialidades y por lo tanto lo ideal sería trabajar de la mano con un profesional que tenga conocimiento de esa materia en particular o que tenga, como decía Mauricio, colaboración con especialistas de ese ramo del conocimiento. Por otro lado, hay que considerar la extensión o el volumen del documento. Ahí variará mucho el tema de las cotizaciones, sobre todo en Ciudad de México, porque la competencia, la oferta es tan grande que existe justamente esa rivalidad, por decirlo de alguna manera, de lo doy más barato para que el cliente se quede conmigo, ¿no? Pero bueno, no hay tabuladores propiamente dichos para hacer cotizaciones. Dependerá de cada agencia, dependerá de cada traductor, pero en general depende de estas cuestiones, de la extensión, del número de palabras o del número de cuartillas. Cada prestador de servicios maneja una unidad distinta. Depende también de la dirección, es decir, si es al español o del español a otra lengua, puede ser el inglés, puede ser el alemán, francés, una lengua indígena. Eso es algo que varía o es un factor en la determinación del costo, porque normalmente cuando se traduce de manera indirecta, es decir, a una lengua que no es la materna, pues el esfuerzo es todavía mayor que cuando se traduce a la lengua materna, es decir, traducción directa, y por lo tanto eso aumenta el costo, ¿no? También tiene que ver la fecha de entrega, si es urgente, si no es urgente. Por lo general, las normas o los estándares internacionales hablan de que un traductor profesional traduce en promedio en una jornada laboral de 2,000 a 3,000 palabras. Dependerá del nivel de especialidad, de la complejidad del documento, del formato del mismo. Pero por lo general, cuando supera ese número de palabras, entonces ya se considera urgente y por lo tanto tendrá un costo de acuerdo a ello. Y bueno, además todo lo que les comentábamos, todos los factores que hay que considerar, pues tornan o exigen todavía más esfuerzo cuando se trata de traducciones urgentes, ¿no? Entonces, el echar mano de los conocimientos de la cultura, de la materia, toda la parte de la investigación, porque eso es otra cuestión. No somos diccionarios andantes, ¿no? Existe también como esa idea. Muchas veces me escriben, ¿y cómo se dice esto? Pues no sé, tengo que investigarlo. Entonces, esa parte de documentación, de investigación requiere mucho tiempo para poder realmente hacer un trabajo de calidad que sea funcional para quien va a utilizar el documento. Entonces, cuando se trata de trabajos que requieren que todo ese proceso se acelere, pues requiere que el costo también lo refleje, ¿no? Ese trabajo extra. Y una sugerencia, también petición, es cuando se hace una solicitud de traducción, lo ideal es comunicarle al traductor en qué contexto o qué propósito va a jugar esa traducción, justamente por lo que decíamos en un principio. El saber en qué contexto se va a utilizar o para qué se va a utilizar nos ayuda a tomar la mejor decisión lingüística justamente pensando en quién va a utilizar ese documento, ¿no? Entonces, es importante saberlo, no siempre se da esa comunicación, pero lo ideal
y lo que más ayuda al traductor es justamente proporcionarle esa información. También cuando se puede, si se nos facilitan glosarios o vocabularios, también nos ayuda mucho al trabajo, ¿no? Porque si ya una empresa, un cliente maneja su propio vocabulario, maneja su propia terminología y lo tiene ya vaciado en un documento que lo refleje, se me ocurre, por ejemplo, una empresa transnacional que maneje documentación en varias lenguas, y si ya tiene en una base de datos cómo se dice tal cosa en una y otra lengua y nos proporciona ese documento, para nosotros es más fácil que ese documento se apegue a sus propias normas comunicativas, ¿no? Y por último, es importante que siempre haya comunicación entre cliente-traductor, porque, como decíamos, ¿no? No somos todólogos, no somos diccionarios andantes, entonces es importante que cuando surjan dudas de quien está haciendo la traducción, exista ese canal de comunicación para resolverlas, y entonces el trabajo de la traducción fluya mucho mejor, ¿no? Esto es importante saberlo porque me ha tocado que hay colegas que plantean preguntas al cliente y en respuesta puede haber cierta molestia porque se espera que el traductor lo sepa todo. No lo podemos saber todo, y por eso es importante que exista esa comunicación constante y abierta para resolver cualquier duda que pudiera llegar a surgir en el camino. Sí, yo nada más quería apuntar una cosa. Sí, para guiarse en el tema de las tarifas de traducción, existen asociaciones, los colegios, como decían por aquí, el Colegio de Licenciados en Traducción, ellos tienen una tabla publicada que recomiendan para dar de guía. Hay asociaciones también que recomiendan alguna tarifa dependiendo la región del país, hay que decir, también es importante. Hay aranceles. Yo les recomendaría que atiendan a su contexto particular, a sus estados primero. Nosotros en Querétaro, en el reglamento que yo les comentaba de peritos, en la parte de traducción e interpretación, el reglamento señala un arancel para los servicios. Entonces, digamos que eso usualmente, pues el arancel que se publica normalmente va atrasado a la realidad. Entonces suele ser menor que el arancel comercial. Uh-huh. Si ustedes están buscando el servicio de un traductor ¿cómo se llama? Para un proceso, por ejemplo, pues es posible que el juez en algún punto señale el arancel que está indicado para esa jurisdicción, ¿no? Entonces, yo en mi caso, bueno, tengo un arancel preestablecido y usualmente, como les digo, bueno, es un poco diferente al general, pero es un buen lugar para comenzar. Busquen cuál es la legislación local, si existe o no un arancel, y si no, después les recomendaría a los que publican las asociaciones y colegios en el país. Algunos las publican, otros no. La publicación pues, tiene implicaciones por el tema de la Ley Federal de Competencia Económica, pero hay asociaciones que sí cuentan con alguna recomendación de tarifa, aunque no esté publicada, entonces se pueden acercar a las asociaciones locales u otras para que les orienten en ese sentido. Muy importante, pues bueno, también en el arancel, en el costo por palabra o por cuartilla jugarán factores como los que decía Mariana, pero pues también juega el expertise, la experiencia del traductor, la especialidad, las lenguas, por ejemplo, pues tradicionalmente se ha desaconsejado que se traduzca a una lengua que no es la nativa. Yo en lo personal sigo pensando que es lo mejor, que no se traduzca a otra lengua, pero muchas veces no hay quien traduzca, no hay gente nativa o traductores nativos profesionales que traduzcan a la lengua de meta, y entonces pues es cuando entra la traducción inversa. Entonces, bueno, eso es importante, ¿no? Mencionarlo. Siempre será mejor, creo yo, es muy poquita la gente que puede traducir con mucha naturalidad o una naturalidad perfecta a una lengua que no es su lengua nativa. Hay casos, ¿no? Pero en realidad lo ideal, en mi opinión, es que sea un nativo. Claro, en México también, pues hay poca gente para muchos idiomas,
Entonces, pues nos vemos muchas veces obligados a hacer esta traducción inversa. Si tienen una opción de un nativo al holandés, o un nativo al ruso, o un nativo al japonés, mejor. Siempre creo que sí es diferente. Pero bueno, hoy en día este criterio de que se les aconseje está cambiando, precisamente porque nos enfrentamos a esa realidad en todo el mundo. Y bueno, son solo comentarios que quería hacer en ese sentido. Bueno, y otras recomendaciones, claro. Aquí yo algo que recomiendo cuando veo que se está trabajando en la redacción de un contrato es la firma de, bueno, siempre, esto creo que tiene que ir básicamente sí o sí, tener un convenio de confidencialidad con el traductor es una buena práctica para proteger pues a todos los involucrados. Otra cosa importante, como les decía, a la hora de, yo veo que se están traduciendo textos o contratos para negociación o cuando están en su primera fase, que va a haber un primer borrador. Yo siempre les recomiendo a mis clientes que incluyan una cláusula de traducción. Porque, bueno, estas cláusulas normalmente dicen, bueno, si hay varias versiones en varios idiomas del contrato, la versión en tal idioma prevalecerá. Entonces, si hay una controversia respecto al texto, al contenido del texto, pues en vez de estar discutiendo las traducciones, se va a uno en particular, que bueno, puede ser una traducción o el documento en la lengua original en la que se redactó, ¿no? Mi recomendación es que sea así, si puede español, el inglés, el francés, el alemán, siempre es mejor porque eso también protege a las partes y pues también a nosotros nos protege muchas veces porque, bueno, o sea, somos humanos y puede haber alguna, como les digo, alguna cuestión y siempre es bueno protegernos todos. Entonces, esa cláusula me parece que es muy útil para todos los involucrados, ¿no? Otro punto es, bueno, eso sí, casi los clientes en general llegan con un texto y tradúcenlo y listo, pero la realidad es que nosotros para hacer bien nuestro trabajo, mejor nuestro trabajo, necesitamos contar con más información. ¿Quién va a ser el destinatario? ¿Cuál es el lector principal en mente? ¿Cuál es el contexto en el que se va a usar? ¿Qué clase de efectos queremos que surta la traducción? Entonces, todo eso es muy importante, nos ayuda muchísimo a tomar decisiones de traducción a nosotros. De verdad, nos ayuda muchísimo. Y aquí, bueno, yo agregaría importante, si ustedes tienen un texto, bueno, pues pueden pedirle, a veces nos llegan textos súper mal redactados, la verdad, y eso nos complica la tarea, no tienen idea, porque tenemos que estar adivinando las intenciones, o si hubo una intención o no, o si es un error, simplemente a veces es muy evidente que es un error, a veces no, y tenemos que comunicarnos con ustedes, pero sí creo que lo ideal es, antes de traducir, que tengan la versión más pulida posible de ese documento. Si no, pues pidan al traductor, el traductor les puede ayudar muchísimo a pulirlo previo a su proceso de traducción. Y bueno, eso pues obviamente tendrá algún honorario adicional, pero les dará mucho más calidad, ¿no? Ayudará mucho más en el proceso de traducción. Definir el propósito por el que se solicita la traducción, bueno, ya lo vimos. Y bueno, de preferencia, estamos en el ambiente, en el mundo jurídico, pues de preferencia tratar con especialistas en traducción jurídica. Yo creo que eso es vital. Como hablábamos de este debate o este tema sobre las formaciones de los traductores y demás, yo creo que sean el perfil profesional del traductor el que sea un especialista en traducción jurídica, porque de otra manera, pues estamos pidiéndole a un civilista que nos lleve a un asunto penal, ¿no? Básicamente es algo así. Y pues no, ya me imagino cómo va a acabar ese proceso, ¿no? Pues es similar en la traducción. Es mejor recurrir a los especialistas y bueno, siéntanse en la libertad de acercarse a todos las asociaciones, colegios, etcétera. Hay opiniones diversas en el medio, en el gremio, todas se valen en la democracia. Y bueno, yo pues no tengo otro comentario en este punto. A la verdad es que si nos ponemos a buscarle habría muchos más, pero creo que son los más importantes.
Muy bien, muchas gracias Mauricio y Mariana. Si gustan, pues pasamos a las preguntas. Veo que ya hay varias preguntas aquí en los chats, tanto de ANADE como de aquí de la plataforma. Voy con esta primera pregunta del licenciado Miguel Gallardo para Mariana. ¿Cuál es el avance en México del lenguaje y traducción incluyente? Uf. Este, em, es un tema espinoso, aún, muy espinoso, porque hay una figura de la lingüística muy sonada, muy respetada, que forma parte del Colegio Nacional, que es Concepción Company, quien está absoluta y abiertamente en contra de cualquier forma de lenguaje incluyente. Bueno, no cualquier forma de lenguaje incluyente. Ella sí habla de que el discurso es o puede ser machista, sexista, discriminatorio. Entonces, lo que hay que atender es el discurso. Pero la realidad es que hay muchos colectivos y colectivas que utilizan diferentes maneras de lenguaje incluyente, que puede ser un estudioso que de hecho es miembro de la ATA, Artemis López, habla de lenguaje incluyente directo y lenguaje incluyente indirecto. Y el indirecto es la neutralización de la lengua. Es decir, en lugar de decir los niños, decimos la niñez, ejemplo muy general. Y el directo ya son propiamente lo que mucha gente tiene en su mente, que es el lenguaje incluyente, que son los cambios morfológicos, la X, el arroba, la E. Es un debate todavía muy candente, por decirlo de alguna manera. Es un tema muy que causa muchas incomodidades y en todos los ámbitos, ¿no? No nada más en el lingüístico. Pero hago mención de esta persona porque es la que lleva, digamos, la punta de lanza en no adoptarlo, aunque hay, como digo, independientemente de que la RAE o Concepción Company o cualquier otra autoridad de la lingüística diga que no, hay muchos colectivos que sí lo usan, independientemente de lo que digan. ¿Por qué? Porque la lengua es de quien la habla. Entonces, cada persona decidirá cómo habla y es curioso porque en la cotidianidad, cuando no tiene que ver con cuestiones de género, hacemos cambios en la lengua sin darnos cuenta. Lo podemos ver, por ejemplo, en los memes. Todo esto de ¿qué está pasando? ¿No? Y son cambios morfológicos, ya a nadie le importa y es muy generalizado el uso. Entonces, pero cuando se trata de cuestiones de género, como tiene que ver con una cuestión estructural, entonces ahí es donde empieza a causar incomodidad. Entonces, es una cuestión que está todavía en debate, que no dejará de estar en debate porque hay voces a favor, voces en contra, pero es una cuestión básicamente de cada quien. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta aquí del licenciado Carlos Chinovelo. Buenos días. ¿Qué herramientas y o software utilizan para apoyarse al traducir documentos legales? ¿Hay algún software en particular? Bueno, como tal, softwares específicos para traducción jurídica no hay. Lo que hay son las TAC, hay diversas, la más famosa, la más extendida es TADOS SDL. Hay otros como MemoQ, yo en lo personal prefiero usar MemoQ. Hay gente que usa WordPress y hay muchos otros, ¿no? La verdad es que hay Dejavu y hay una gran variedad. Digamos, los más extendidos son SDL, TADOS, MemoQ y WordPress. Pero son más bien softwares encaminados a la traducción asistida. Entonces, más bien ahí puede uno generar memorias de traducción precisamente para que la siguiente ocasión que te toca un texto similar, pues el software te ayuda a darle consistencia al texto, sobre todo una consistencia terminológica. También ahí se pueden cargar glosarios. Ayuda también mucho en la revisión final a evitar que haya pues espacios adicionales, errores gramaticales, etcétera. Facilita el proceso de revisión final, pero como tal, un software que traduzca, no hay la traducción automática. Bueno, ahora hay estas como inteligencias y traductores automáticos como Google y otros, que la realidad, bueno, de entrada les digo, están absolutamente desaconsejados para usarse. No, ¿por qué? Porque la máquina no entiende estas particularidades, como les decía, cuál es el contexto procesal,
cuál es el matiz de utilizar un término u otro, la función comunicativa, los matices culturales a lo mejor de un término que en un país puede ser pues con una connotación muy fuerte o no, temas de registro, de tono, que bueno, estoy hablando de conceptos muy de la traducción, pero todos estas finezas, por así decirlo, no las reconoce para nada un traductor automático, ¿no? Entonces nos va a dar una traducción que probablemente no nos va a servir para nada. Pero bueno, eso sí, hay algunos diccionarios en línea. El diccionario de Becerra, del maestro Becerra, Javier Becerra, tiene una versión, bueno, impresa de mucho tiempo, pero también tiene desde hace poquitos años una versión en línea que tiene un costo, pero es un diccionario sobre todo inglés-español, bueno, nada más tiene un par inglés-español, pero es una herramienta útil para contrastar. Yo lo uso constantemente y lo contrasto con otros diccionarios y otras fuentes que tengo. También es importante, por ejemplo, yo en lo personal uso mucho las leyes, las fuentes del derecho las utilizo mucho todas para mi trabajo y bueno, y tengo que estar consciente de las fuentes de derecho, tanto de la lengua fuente como de la lengua médica, ¿no? Eso también. Y todo eso no lo recogen estos programas. Claro. Digo, uno los puede ir programando para que vayan guardando cosas, pero no están diseñados específicamente para la traducción jurídica. Muchos profesionales de la traducción jurídica los utilizan, pero aún conozco varios colegas que, como decía al principio, siguen trabajando a la antigüita, como le decimos, que es con el documento de un lado y el documento de llegada de otro, y sin una herramienta propiamente dicha más que, por ejemplo, el Internet, que ya en comparación con cómo se hacía antes con la máquina de escribir y tal, pues ya es un cambio considerable, pero no hay una plataforma o una herramienta que sea propiamente o exclusivamente para la traducción jurídica. Muy bien, muchas gracias. Otras preguntas aquí es de Karen Beatriz Hernández. ¿Recomiendan algún curso o diplomado para la traducción jurídica? Y también de Jorge Navarro, ¿podrían repetir el nombre de la organización que tiene el tabulador publicado? Bueno, ahí, perdón, mira, Karen, para traducción jurídica hay algunos, bueno, diplomados en traducción jurídica, hasta donde yo sé solo hay uno, que es el de la Organización Mexicana de Traductores. Tienen también un diplomado general. Hay maestrías en línea. Yo, en lo personal, he estado atendiendo sobre todo, bueno, estoy en un programa español, traducción jurídica. Mi recomendación es que, en principio, abordes la traducción como estudio antes de profundizar hacia la traducción jurídica, ¿no? Independientemente del programa que tú elijas, no te podría decir si uno es mejor o peor que otro. Hay varios diplomados, maestrías, sobre todo para traducción general. Mi recomendación sería más bien buscar a lo mejor si vas a hacer un diplomado, pues puedes hacer un diplomado para explorarlo. Mi recomendación es que si realmente pretendes profesionalizarte de alguna manera en traducción jurídica, pues más bien curses a un programa en traducción. Puede ser una maestría, puede ser una licenciatura, puede ser un diplomado por una universidad reconocida, y a lo mejor ir profundizando ya más adelante con un posgrado también posterior especializado. Esa sería mi recomendación. No te diría si uno es mejor que otro. Creo que pues eso ya depende de cada quien y su experiencia. ¿Y el nombre de la organización que tiene el tabulador publicado? Perdón, Mariana, ¿tú lo quieres? Pues es más de una, ¿no? Sí, es más de una. Sé que es más de una. En este momento ubico al colegio, pero también en Querétaro, por ejemplo, tenemos COFIP, que no publica, pero tiene recomendaciones. Igual, o sea, aunque no lo vean publicado, pueden acercarse a las asociaciones y a los colegios en lo general. La OMT también creo que no publica, pero también tiene sus recomendaciones. De eso no estoy muy seguro, pero acérquense a lo que tengan más cercano, porque también pues está más cercano a su contexto local. Eso es importante, ¿no? Probablemente no es lo mismo la tarifa estándar que pueda darse en la Ciudad de México
en otros estados. Yo les puedo decir también mi experiencia es que en México hay una diversidad enorme de profesionales y no profesionales, y eso afecta mucho las tarifas, porque hay mucha gente que no aborda la traducción de manera profesional, y entonces, pues, se vende como profesional y además cobra, pues, de verdad, tarifas irrisorias para la complejidad del trabajo. Entonces, bueno, ¿no? Como dicen, lo barato sale caro. En otros estados, nosotros en Querétaro, pues, tenemos un arancel más alto, pero también hemos ido, pues, buscando que la calidad de la traducción sea más alta, ¿no? Que cumpla con ciertos estándares. Y eso se refleja en las tarifas, por supuesto. Muy bien, gracias. Continuando con las preguntas, bueno, ya contestaste algunas ahorita, Mauricio. Buenos días, y con relación al costo de un documento con sello de traductor para ser cobrado a un cliente extranjero, ¿se recomienda un cargo por documento o por cuartilla, o dónde consultar estos costos de referencia? Muy bien. Pues ahí depende mucho del proveedor de servicios. O sea, si bien hay tabuladores, hay sugerencias de aranceles, no todos los prestadores de servicios tienen membresía en esas asociaciones o colaboran con esas asociaciones, entonces no está todavía normado en la generalidad, no está topado, digamos. Entonces, cada prestador de servicios tendrá sus propias tarifas. Lo que comentábamos hace un rato, esas tarifas dependen de todos esos los factores que ya comentamos, el tiempo de entrega, el volumen, el nivel de especialidad, la dirección y demás, ¿no? Entonces, son en general los factores que todo prestador de servicios considera para fijar una tarifa, pero ya propiamente la tarifa depende de cada prestador de servicios. Muy bien, muchas gracias. Bueno, también relacionado con lo anterior, y creo que ya se ha comentado un poco, ¿existe un sustento legal sobre el máximo de palabras que una persona puede traducir por día? De ser así, ¿cuál es? Pues no es un sustento legal, son también recomendaciones de las normas internacionales que hablan de 2.000 a 3.000 palabras más o menos por jornada laboral, y eso tiene que ver con que la traducción es un proceso cognitivo muy desgastante, muy desgastante. Entonces, ya rebasar ese número de palabras, si bien hay personas que pueden hacer más por la práctica, por el nivel de experiencia, porque hay algunos documentos que son muy parecidos a los que ya se ha venido trabajando, las herramientas TAC en ocasiones también ayudan a que el número de palabras que traduce un traductor por día sea más, porque ya se van alimentando las memorias de traducción y entonces arroja todo lo que se parece a lo que ya se hizo anteriormente. Pero en general superar ese estándar implica un desgaste cognitivo importante que obviamente se va a ver reflejado en el trabajo propiamente dicho. Entonces, esa normativa, esa sugerencia, ese estándar de cuántas palabras puede hacer, tiene que ver con la calidad en el servicio. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿cómo puede saber un usuario de servicios de traducción que un traductor es profesional en traducción jurídica? ¿Qué acreditaciones habría que pedir? Pues yo creo que ahí habría que primero buscar si ha cursado algún programa de estudios en traducción. Yo creo que eso en relación también a la experiencia que puedan probar. También si tienen estudios en derecho, ayudará, por supuesto. O sea, yo creo que lo ideal es conjuntar. Si se es un traductor especialista, se tendría que conjuntar tanto los estudios de traducción como con los estudios especializados. En esto, pues bueno, hay opiniones, como les decía, distintas de qué hace a un traductor profesional. Yo creo que un traductor profesional es alguien que tiene mucha claridad respecto a la misión que tiene como traductor y a las implicaciones que tiene, que atiende a los recursos, pues tanto teóricos como fácticos, para ofrecer un buen producto de traducción. Por supuesto, yo buscaría de preferencia que hayan cursado algún programa de traducción. Yo, como les decía, no soy de la opinión que la licenciatura sea el único, creo que es uno. Creo que se puede buscar que esa persona tenga otros o algún estudio de traducción, sería lo ideal.
y que cumpla también con, como les digo, no tiene que ser necesariamente una licenciatura, puede ser una serie de posgrado, un posgrado, o puede ser varios diplomados profesionalizantes, porque si los hay en México. En ese sentido, bueno, la UIC, la Universidad Intercontinental, tiene un diplomado ya bastante reconocido de prestigio. La Universidad de Guanajuato tiene uno también, pero son, bueno, el de Guanajuato y el de la UIC son más generalistas, pero ambos son de excelente calidad. La OMT tiene dos también, ya de mucho tiempo, el diplomado de traducción general, el diplomado de traducción jurídica. Licenciaturas está el ICIP, la UIC, está La UNAM. La UNAM acaba de abrir hace poco tiempo su programa, la ITECA, creo. UTEC. Hay varias opciones en la Ciudad de México. Si están en provincia, pues les puedo decir que es complicado. O sea, en provincia probablemente su mejor opción sea un diplomado o una maestría en línea. Que bueno, estamos hablando de lo que tendrían que buscar, ¿no? En el profesional. Y si estamos hablando de derecho, yo recomendaría que tengan alguna, pues igual, alguna formación más profunda en derecho. Muy bien, muchas gracias. Ixchel Martínez pregunta, si yo ya tengo una licenciatura en traducción, ¿recomiendan que estudie Derecho para ser traductor jurídico o cómo me especializo en traducción jurídica? Yo así como no considero que el título de traducción sea el único indispensable o lo único para poder ser traductor, y volvemos a una opinión mía, creo que tampoco es necesario que un traductor, por ejemplo, un licenciado en traducción, tenga que estudiar Derecho o una licenciatura completa en Derecho para ser un buen traductor jurídico. Yo creo que ambos pueden llegar al mismo punto desde diversas formaciones. Como un licenciado en traducción puede llegar a abordar el derecho y formarse como un especialista en traducción jurídica, o creo que un profesional, en mi caso, un profesional del derecho que profundiza en la traducción puede ser un traductor, un especialista en traducción jurídica. Yo creo que si eres un licenciado en traducción y quieres envolverte en el mundo jurídico, atiende a los congresos. Mi recomendación sería que tomaras por lo menos un diplomado inicial y a lo mejor profundizar en una maestría en Derecho de algún tema específico. Hay muchísimos, en Derecho sí hay muchísima oferta. Entonces, yo sí creo que perfectamente, si tú estás en esa posición, envuélvete en el mundo del derecho. Acércate a las notarías, a los congresos de abogados, a los estudios que se ofrecen en derecho, ¿no? Hay diplomados para gente que no estudió derecho, como el que está estudiando Mariana, por ejemplo. Justo, eso iba a decir. Entonces hay una gran oferta, ahí sí diría yo que hay una gran oferta en todo el país, y yo te recomendaría eso. O sea, quieres ser un especialista en jurídica y no tienes estudios en derecho, envuélvete en el mundo del derecho. Yo lo hice en el mundo de la traducción, ¿no? Y lo justo es que sea también al revés. Al revés, claro. Sí, yo recomendaría justamente el diplomado de Derecho para no juristas de la UNAM. De hecho, sé de varios colegas de la traducción que lo están tomando justamente para tener más conocimiento de la parte del derecho propiamente dicha. Es muy completo, dura, me parece que 9 meses, una cosa así. Y sí es bastante el material que nos dan. Claro, está enfocado en el derecho mexicano, ya para tener conocimiento del sistema jurídico de otro país, del país de la lengua, de la otra lengua de trabajo, habrá que buscar otras opciones. En Estados Unidos, por ejemplo, no es un diplomado, obviamente son cursos, pero está Paula Arturo, que es un ícono de la traducción jurídica en Estados Unidos. Ella tiene su propia página de internet y ofrece sus cursos enfocados a traductores y abogados que incursionan o que convergen en la traducción, ¿no? Y de hecho, no es comercial, pero COTIP está ofreciendo recién un curso con Paula Arturo enfocado a Derecho Mexicano. Quizás se quieran comunicar con COTIP para solicitar más información al respecto. De nuevo, es un curso, no es un diplomado, pero pues hay que aprovechar las ofertas que hay. Sí, bueno, ahí también yo les diría, yo ya tengo planeado incluso qué voy a hacer después de mi máster. Estoy llegando a esta conclusión en la que creo que es indispensable que profundicemos en el derecho que profundicemos mucho más en el derecho del texto fuente. Entonces yo les diría, yo he tomado ya infinidad de cursos y
jurídica, y muchas veces lo atienden desde una vertiente muy terminológica. Y yo me doy cuenta de que eso, en mi opinión muy personal, no es suficiente. Creo que hay que ir a profundizar en las fuentes del derecho, en los sistemas, en las estructuras de los órganos jurisdiccionales del otro país, entender muy bien el proceso, la teoría general del proceso, básicamente, del otro país. Eso es muy importante. Y yo justo me he dado cuenta que ya llegué a un punto en el que estoy en este momento en el que creo que para perseguir más de donde estoy ahorita, tendría que profundizar en un programa de derecho, bueno, en mi caso, de derecho estadounidense. Creo que eso me puede ayudar mucho ahorita porque ya tengo, digamos, ambos mundos, ¿no? Derecho y traducción, derecho mexicano, traducción. Y creo que para realmente ir mucho más lejos, hay que profundizar en el derecho del que estamos traduciendo. Muy bien, muchas gracias. Y otra pregunta aquí, con respecto a lo del máximo de palabras que una persona puede traducir por día, pregunta Brenda Córdoba, ¿cuáles son esas normas internacionales que mencionabas, Mariana, hace unos momentos del número de palabras que puede traducir un traductor al día? Tengo entendido que es la norma ISO. Ah, ok. La ISO 17100. Sí. Sí, la 17100. Ok, muy Y bien. ahí hablan de las palabras de traducción, de las palabras de revisión, de las palabras de post-edición. Es decir, se mencionan los distintos rubros que puede procesar un cerebro humano dependiendo del objetivo del proceso. Sí, algo yo también que atendería es, la verdad es que los traductores somos humanos y yo les puedo decir que hay días que traduzco muchísimas palabras y hay días que no ando fino y me prefiero descansar para realmente ofrecer una traducción útil, funcional, de calidad. Claro, muy Sí, bien. y claro, es también considerar, no, el único parámetro no es el número de palabras, sino todo lo que comentamos, ¿no? Porque me han llegado documentos de una página con 600 palabras y me tardo 2 días porque de 10 palabras, 9 son términos especializados que tengo que meterme a investigar para entender de qué están hablando. Entonces, es un parámetro, pero no es lo único que hay que considerar. Sí, bueno, ahí importante. Yo, en ese sentido, pues bueno, yo me he dado cuenta, colegas de más años que yo, pues están más acostumbrados a esta tarifa por cuartilla. Yo en lo personal he notado que es más en la Ciudad de México, se usa la cuartilla bastante. Por lo menos yo puedo hablar por Querétaro, el Bajío, o el centro occidente del país. Pues estamos nosotros muy habituados a la palabra, a cotizar por palabra, y en ese sentido también yo lo prefiero, me parece que es más preciso para todos, tanto para el cliente como para uno. Y bueno, normalmente se aconseja cotizar del texto fuente, número de palabras del texto fuente. En el español se expande un poco, por ahí del 20%, 25% de según. Entonces, bueno, siempre si el texto se traduce al español, pues se va a ver igual, lo van a ver en un número de, a veces, páginas, aunque lo ideal es que se mantenga el mismo concentración de textos por página. Pero bueno, yo les recomiendo que lo manejen por palabra fuente, porque la palabra, el número de palabras de destino, o sea, de las que resultan, pues yo en lo personal me parece que es muy complicado porque entonces tienes que esperar a que el traductor termine la traducción, y si ese traductor no es ético, pues te va a estar metiendo un montón de palabras que no tienes por qué pagar, ¿no? Muy bien, sí, muchas gracias. Perfecto, pues creo que ya son todas las preguntas que hay, tanto en el chat de aquí de Zoom como de la intranet. Creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Pues la verdad, muchas felicidades, felicitarlos a los dos, una excelente exposición, muy interesante, muy útil, también es parte de los comentarios que hemos recibido aquí en ambos chats, muy interesante, muy útil. Muchas gracias, muchas felicidades por su exposición. Y la verdad, muy interesante, es un tema que, como dicen, da mucho de qué hablar, podemos aquí hablar muchas horas más al respecto, pero bueno, creo que se han cubierto los temas más importantes al respecto, y bueno, pues ya nada más si quieren dar alguna
conclusión, algún mensaje final cada uno de ustedes. Pues bueno, iba a poner nuestros datos de contacto. No sé si alcanzarían a apuntarlos al principio. Sí, si gustas ponerlos de una vez. Por si quieren, listo. Por si quieren ahondar en la conversación o colaborar ya a nivel profesional, ¿no? Muy bien. Mauricio, ¿algún comentario? Pues yo lo que les recomiendo es cuando busquen servicios de traducción, pues entender que un profesional en principio tiene que conocer todo esto de lo que hablamos, claramente, o sea, tener con mucha precisión, poder hablarles de todo esto. Y por otro lado, alguien pregunta, pues sí, el manejo del lenguaje, o sea, entender que el mundo jurídico es un universo en sí mismo y es un sistema. Los términos no están desagregados por ahí y eso es parte de nuestro trabajo. Pues que cuando contraten a alguien para traducir sus textos, pues procuren preguntarle un poco de cuál es su antecedente profesional. Yo les digo, yo creo que hay grandes profesionales con y sin título de traducción allá afuera. Se nota mucho también, creo que los autores son como los buenos vinos, ¿no? Entre más tiempo pasan, mejor se ponen, porque pasan por más cosas y aprendemos a resolver muchas más cosas de las que a veces pues no nos enseñan. La práctica realmente es muy importante. Y bueno, que nunca desconfíen de la conversación con su traductor, porque ese intercambio de verdad es muy importante para nosotros y la gente no lo busca o no lo espera. Y les diría que un traductor profesional va a estar ahí cercano con ustedes. Y bueno, ¿no? Sería todo. Sí, justamente, no olvidar que la traducción jurídica justamente es compleja porque el derecho es complejo, ¿no? Y recordar que no todas las sociedades nombran lo mismo, no regulan lo mismo y por lo tanto es necesaria esa conversación constante para comprender y hacer nosotros por nuestro lado el mejor trabajo posible para que ustedes puedan cumplir con los fines que estén buscando. Muy bien, perfecto. No, pues muchísimas gracias a ambos nuevamente, Mariana, Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. Excelente exposición. Y si al final veo que preguntan si se tendrá acceso a la grabación después, sí, con gusto se va a publicar en la página de ANADE y con mucho gusto podrá estar ahí disponible para los que quieran consultarla. Y pues muchas gracias a todos, gracias a todos los participantes, todos los que nos acompañaron en esta mañana, en esta plática muy interesante y buen día a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.